Pues Vicente, con esta currículum personal, pues nos apasiona y nos apetece mucho conocer a ese Vicente, niño que ha ido consiguiendo todos esos logros a lo largo de su vida. Mira, te diré que he sido un afortunado de dedicarme a mi juego favorito de niño toda mi vida, a los 37 años. Y encima presumo que de esos 37 años he estado prácticamente en el mismo club, en la misma empresa, y lo que eso significa para todos los que tenemos esa fidelidad o ese sentimiento de pertenencia a tu empresa. Y te diría otra cosa, que el fútbol además tiene mucho de experiencias, claro, son muchos años, algún conocimiento tenemos, pero sobre todo es un deporte o una profesión en el que ha sido de muchas emociones y aquel que ha podido controlar esas emociones o digamos que ese equilibrio emocional o esa fortaleza emocional es muy importante para el desarrollo de una profesión tan emocionante como es la de Cuéntanos entrenador. tu primer contacto con el balón. ¿Cómo es ese Vicente niño? Bueno, yo creo que de chaval, como no digo que todo el mundo haya jugado al fútbol, Ahí pero bueno, en las calles del barrio de Garrido, donde te bueno, criaste. soy del barrio Garrido y Bermejo, al lado de la estación del tren, la familia ferroviaria, muchos ferroviarios allí, pero siempre había una plazuela y había un campo, un balón ¿Dónde para jugar? poder jugar. Y ha sido, pues fue nuestro juego favorito, sin ninguna duda. Por lo menos el mío, no digo que otros, pero también. No te creas que había tanto tipo de ocio como lo hay ahora, pero sí que lo aprovechábamos mucho porque estábamos prácticamente en la calle, ¿no? Sí, todos somos un poco producto de lo que llevamos dentro, pero también de lo que nos rodea por fuera, del contexto en el que estamos. Cuéntanos un poco la familia en la que naciste, qué te aportaba, un niño en Salamanca, pues no sé, pensar en... Estamos hablando, fíjate, del año 50 y Mm, tantos, ¿eh? sí, sí. Estamos hablando de un país o de una ciudad, en este caso Salamanca, con muchas limitaciones, no digo muchas necesidades, no digamos que pobres, exageradamente pobres, pero sí que es verdad que era una ciudad y unas familias muy humildes, por lo Pues que voy a decir, ¿no? un niño jugando al fútbol en las calles Claro. del Garrido no se puede imaginar que va a acabar jugando No, eso era impensable. en el Real Madrid o Impensable. dirigiendo a la selección nacional. Impensable. Yo recuerdo, sí, que mi padre era un socio de la Unión Deportiva de Salamanca, y yo me fijaba en aquellos jugadores que pasaban por la calle y para mí los miraba con una gran admiración a la gente que estaba jugando en la Unión, gente que normalmente pues venían del País Vasco a estudiar en Salamanca o venían de otros sitios a estudiar en Salamanca y se quedaban y se afincaban en Salamanca y jugaban en la Unión. Y de ahí pues partió yo creo también mi afán por jugar al fútbol. No, nunca pensaba en absoluto de que iba a ser, que iba a ser futbolista. De aquellas fechas, la verdad que decía antes de escaseces, pues claro que sí que las había, y muchas necesidades, pero mi padre era un hombre trabajador, administrativo en una empresa en Salamanca, mi madre pues sus labores, aunque fue también, ¿cómo se llamaba antes? Criada, ¿no? Sí, Criada en un matrimonio en Salamanca y en fin. tu hermano Fermín creo que también influyó Mi mucho en tu... hermano, sí, sí, era un tío estupendo, un hermano excelente. Jugaba, siempre todo el mundo decía que era mejor que yo, pero bueno, estas cosas que luego llega el peor, llega el que más cualidades tenía. Bueno, y como el fútbol no parecía que pudiera ser tu futuro, ¿qué querías ser de mayor? Bueno, yo empecé cuando a los 10 años empecé el bachillerato, terminé cuarto y revalida, y como una carrera corta, pero además me gustaba, era ser maestro. Y para mí una de las profesiones más bonitas que puede haber. Yo no sé si Sí, de hecho, coincides conmigo o no, pero que es una de las profesiones que te da satisfacción de enseñar a leer a un niño y enseñar. Yo creo que es de las cosas bonitas. coincido plenamente. Parte de mi carrera que me he dedicado a la formación y parte que saber explicar lo que uno sabe, pues es muy bonito. Y entonces por cuarto de revalida me matriculé en magisterio, Ujú. hice allí 2 cursos y en el tercero ya lo dejé, vine a Madrid y ya. ¿Por qué lo dejas? ¿Cuál es ese momento en el que decides Pues yo apostar? creo que por una equivocación, más que por lo dejo por ningún interés, porque me hubiera gustado terminar la carrera de magisterio. Y es verdad que tenía todas las condiciones para haberla terminado, porque yo vine a Madrid y si tengo que hablar algo de Madrid, obligatoriamente tengo que hablar de los empleados que había en esa época en el Real Madrid, que eran nuestros padres aquí, nuestras figuras, y siempre con gente extraordinaria. Yo vine en el año 68
68 y tuve la suerte todavía de conocer a un liderazgo moral, absolutamente moral, de don Santiago Bernabéu, que muere en el 78, total que estoy 10 años todavía con él, y con un liderazgo absolutamente moral que para mí es el mejor de todos los liderazgos, ¿verdad? Y la gente que estaba en el club, en la tarea de educarnos como futbolistas, pero también se preocuparon mucho para que fuéramos al colegio, para que fueran buenos estudiantes, para que estuviéramos todo el día ocupados y no fuéramos zánganos que estábamos por ahí en la calle todo el día. ¿Y por qué decides el dejar magisterio? Pues no lo sé, por Exigencia de... matriculé aquí, yo creo, no es que me equivocara, porque no teníamos, yo no sabía que venía a jugar al fútbol. Esto ahora al cabo del tiempo dices, coño, sabía yo, fue una aventura, no sabía que venía a Madrid a ser futbolista. Pero bueno, luego la verdad que se enfocó bien las cosas, ellos fueron conmigo y con todos los que estábamos de fuera geniales, se portaron estupendamente bien y tenemos un recuerdo entrañable de todas aquellas personas que fueron nuestros padres, nuestras familias aquí. Cuéntanos un poco cómo vives eso con 17 años, salir de un pueblo de Salamanca, meterte en la gran ciudad que es Madrid, que ya lo era por entonces, te separas de tu familia, te separas de tus amigos, de esas calles por las que jugabas en tu barrio. Fue una ¿Cómo lo vives? adaptación bastante fácil. Quiero decir que ahora que lo pienso con la distancia del tiempo, nos adaptamos perfectamente a lo que era la vida aquí con otros chavales que tenían los mismos intereses que yo y que éramos iguales. Y te das cuenta, ahora con el paso del tiempo, pues que la dificultad que tiene que llegar a ser futbolista, que no solo que tú tengas sueños para querer serlo, pero que luego tienes que tener unas condiciones y luego tienes que tener esa pizca de suerte que hay que tener en la vida para llegar a conseguir algo. Muchos somos los que empezamos a ser jugadores de fútbol y muy pocos los que llegan, muy pocos. Cuéntanos cómo fue ese momento del descubrimiento, cuando Toñiño Toñete. te dice, te veo con actitudes. Toñete, te cuento, había sido entrenador del Salamanca, era el único entrenador con título de entrenador de toda Salamanca. Y él era observador del Real Madrid allí en la zona de Castilla y León. Tenía un Gordini, no sé si lo acordáis, Sí. un Gordini muy triste, pero que hacía de 9 kilómetros de derecha que yo creo que nunca ese Real Madrid se lo puedo pagar, nunca. Y era un hombre apasionado del fútbol y él vino, pues le dio buenos informes, aparte de ese partido que antes contabas, de que jugamos Madrid contra la Unión Deportiva de Salamanca, que es donde me vio el Madrid, pero también con esos informes de Doñete. Y yo no pensaba nunca que me iba a quedar aquí muchos años. Pero a los poco tiempo ya de estar aquí dije, coño, yo creo que puede ser mi futuro el fútbol. Digo, puede ser. Entonces empecemos a maquinar, es decir, bueno, pues yo creo. Y tuve, bueno, pues esa cultura también, como hablaba antes, de ser obediente, de ser buen chaval, de ser respetuoso, de hacer caso a los que tenía que hacer caso y no me desvié ni un metro de lo que tuve que Cuando hacer. tu niete te propone venir, supongo que lo tienes que contar en casa, hablarlo con tu Hablar con familia, mis padres, hablar con ¿qué mis te padres. dicen? ¿Te apoyan? Mi ¿Te padre, dicen, Vicente, estás loco? pues, hombre, era un poco refractario que viniera, pero luego una vez que me vine, o sea que ya llegamos a un acuerdo de que venía al club, al Real Madrid, me dijo, pórtate bien, no te metas en política. Entonces, No me claro, acuerdo, ten cuidado, no te bajes el tren en marcha, ten cuidado, no sé qué, unas cosas muy básicas, pero sí que de verdad te animó. me animó, ¿no? Y bueno, luego sí coincidí en un ambiente agradable de chavales jóvenes que queríamos ser futbolistas, 17 años, 16, pues eso es la edad fantástica. Y la verdad que fue una experiencia o una aventura extraordinaria. Recuerdo que mi padre siempre, como no había el teléfono que es tan inmediato como lo hay ahora, pues es que le escribía sus cartas con buena caligrafía, porque para eso era administrativo de una empresa. Le escribía unas cartas al señor de que nos tenía aquí, que nos tutorizaba, ¿no? Y le dijo, ir todos los meses o cada 2 meses le escribía una carta para ver qué tal me portaba, tal. En fin, todo fue siempre dentro de... Y luego llegaban los veranos y como en los veranos estábamos deseando volver a Salamanca a pasar el verano, resulta que en Madrid nos veía con posibilidades de llegar a ser jugadores de fútbol y nos llevaba a engordar a Cedeira. Cedeira es un pueblo de La Coruña, arriba de Ferrol, resulta, en fin,
Era un sitio A engordar a físicamente. engordar físicamente. Así como suena, a engordar. Sí, sí, sí. Éramos palillos y estábamos flacuchos y teníamos que... Y nos llevaban allí con el objetivo de que hiciéramos un verano. Yo que estaba deseando ir a Salamanca con mis padres, con mi familia, pues todo. Ah, Pero luego cuando lo he visto a la distancia, digo, joder, qué bueno nos vino aquellos 2 veranos que nos fuimos a Cedeira. pues estar con un grupo de chavales, todos con la ilusión de Claro. jugar en el Madrid y llegarse a poner una camiseta y jugar con el primer equipo no es fácil. Bueno, nos daba tiempo a todo, ¿eh? Nos daba tiempo a entrenar por las mañanas, ir a la playa, por la noche había todas las ferias de alrededor de los pueblos de Vivero, de todos los pueblos que había alrededor íbamos andando y lo pasábamos también bien, quiero decir que no era un calvario, lo Pero pasábamos al final las camisetas dentro del primer equipo eran las que eran. ¿Había rivalidad entre vosotros? Rivalidad sana, pero no tuvisteis que luchar contra... Para el Madrid, ojalá hubiéramos salido 6 o 7, ¿no? Si íbamos 15 o 16, ojalá hubiéramos salido los 15 o 16, pero lo que pasa es la dificultad que tienen, que te decía antes, de que muchos se van quedando en el camino y siendo muy buenos, siendo muy buenos. ¿Hubo algún momento en el que tú pensaste que ese camino no era para ti? En el que echaras de menos tu Salamanca, el decidieras algún momento en que te echara para atrás. Es que el recorrido de cualquier persona nunca es lineal, es decir, esto empieza y todo va, siempre hay altibajos, siempre hay momentos de dificultad, pero bueno, afortunadamente casi todo fue favorable. Y si miraras hacia atrás ahora, ¿quién dirías que ha sido tu mejor aliado en todo este camino? ¿Has contado los apoyos que tenías en el club, tu familia, Sí. tú mismo? Yo creo que por ahí van los tiros. Yo creo que la familia es fundamental de lo que hayas aprendido en la camilla día tras día, de niño. En segundo lugar, fueron los del club, que son las personas adecuadas para nuestra formación. Y en tercer lugar, los compañeros que hemos tenido también, los compañeros que también nos sirvió el destino. Yo llevaba 11 años en el club y 11 años ya era mucho y pensaba que llegaba el relevo, porque además yo era de una generación, no sé si soy muy erudito del Sí. fútbol, pero yo soy de una generación entre los Yeyes, el año 66, porque fueron campeones de Europa, y los del 83 de la Quinta del Buitre. Y cuando vi aparecer a los de la Quinta del Buitre por el estadio, por el vestuario, dije, mal asunto. Vicente, queda poco. Te ha llegado ya al final. Y entonces, es verdad que el club tuvo mucha delicadeza. El señor Molomni, otro líder moral, otro hombre limpio y extraordinario. Terminas de entrenar en el 2003 y en el 2008 te llaman para la selección. Son 5 años de inactividad como entrenador. Bueno, consigo tuve mi actividad estuve, como has dicho antes, en el Besita en el 2002, 2003, y fue una experiencia también Sí, absolutamente 2003, enriquecedora total. Bueno, pues también somos una familia no al uso, sino que tenemos 3 chavales, uno de ellos con discapacidad, en fin, y no era fácil para mí el trasladarnos a Turquía, a Estambul, pero bueno, tuvimos la oportunidad de vivir en Estambul europeo y trabajar todos los días y cada entrenamiento a la parte asiática de Estambul. O sea que... Seguro que Álvaro disfrutaría muchísimo, tu hijo. Sí, no, todos lo pasamos bien. Sí, pero tuvimos un asunto, mira, te lo voy a contar ya que viene así a tiro. Y los dos, el mayor y la pequeña, tuvieron su colegio internacional, no tuvieron ningún problema, pero el problema nuestro era cómo hacíamos para que Álvaro tuviera su pupitre y tuviera sus clases todos los días. Y fuimos al Instituto Cervantes, que funciona muy bien en España, en Europa o en el mundo, y nos proporcionaron un chaval, un sabio, que le estuvo dando clases todos los días y hacíamos todo el paripé como que estaba en una clase para cada día limitar al máximo la discapacidad, quiero decir, para mejorar la discapacidad y que podía cada día tener esa autonomía que hemos pretendido en todo momento. ¿Y qué circunstancias crees que se dan para que en 2008 te ofrezcan ser seleccionado nacional? Pues sabes que en 2008 España queda campeona de Europa en Austria, en Viena, y Luis Aragonés tiene una oferta de otro club turco, precisamente el Fenerbahce, y se iba a Fenerbahce. Entonces me vino Fernando Hierro y me dijo, Vicente,
hay una oportunidad de que contamos contigo y tal, porque Luis se va. Entonces yo me quedé quieto hasta que cuando Ángel Villar, el secretario general Jorge Pérez y Fernando Hierro me propusieron para ser el entrenador de la selección. Dijiste que sí, te lo Sí, pensaste. sí, no lo pensé, creo que era. Muchos amigos míos me decían, joder, llegas en el peor momento, hemos venido de ganar una copa, una Eurocopa, es el peor momento para llegar a la selección y tal. Y yo pensaba para mis adentro diciendo, coño, ¿qué pasa? Es el mejor momento. Tenemos muy buenos jugadores, tenemos una plantilla estupenda, tenemos un estilo de juego reconocido, tenemos buenas relaciones personales, la prensa está medio con nosotros, es decir, que es el momento. Es verdad que cuando tú tienes la intención de un trabajo, dices, coño, si el que estaba anteriormente lo ha hecho mal, es más fácil que no te trabajo. Pero no, yo en mi caso sabía que era bueno en el momento que cogíamos la selección. Sales de la selección en el 2016 y decides que ya ha terminado tu Sí, relación, por lo sí, menos en primer plano, con sí. con el fútbol. ¿Quién influye en esa El decisión? 16 son 65 años. Yo tenía metido en la cabeza que con 75 años yo no Jubilación podía hacer clásica. jubilación. Claro. Y bueno, yo también por otro lado pienso que es bueno seguir activo, muy bueno, buenísimo, como hemos hablado antes, tal. Pero también es bueno que la gente cuando llegue a la jubilación pueda jubilarse. ¿Por qué? Porque también hay un puesto de trabajo que espera. Hay mucha gente joven que también dice, a puesto jubilado, puesto ocupado. Eso debiera de ser. En muchos casos no es así. Pero habría menos paro seguramente si cuando es el jubilado Se repone. se repone. Pero bueno, yo con 75 años sí ya tuve alguna oferta de irme muy lejos y entonces ya había tenido la experiencia de Turquía y dijo, no, ya no más. Hasta el año pasado, en abril, que te dice, Vicente, Ah, nos bueno, gustaría que pero estuvieras. bueno, pero eso no fue. Eso fue como consecuencia de mi actividad, pues pensaron que podía ser el hombre, un hombre, Sí, bueno, estamos hablando un del hombre presidente de de, esta comisión para representar y supervisar la actividad de un la hombre de paz, federación. digamos. No me he metido en ningún charco, en ningún lío, he sido respetuoso con todo el mundo, no sé si he sido eficaz o no, pero por lo menos que no haya habido ningún lío en un momento convulso del fútbol español y sin presidentes y, en fin, un lío, pero que bueno, afortunadamente poco a poco parece que va subsanándose. Vamos a, si te parece, pasar de tu vida profesional un poco a tu vida más de experiencia personal. Evidentemente has seguido un largo camino de éxito, pero sobre todo de mucho esfuerzo y de mucho sacrificio. Los éxitos indudablemente son más éxitos cuando se comparten y los esfuerzos pues, también son más llevaderos. ¿En qué parte ha soportado tu compañera de vida, Trinidad, Sí. durante todo este camino? Pues toda, nos conocimos de muy chavales, casi en el inicio de mi llegada al Madrid, y hemos tenido una vida en conjunto muy buena, con 3 hijos. Como te decía antes, un chaval con discapacidad, pero que ahora es casi el motor de nuestra vida. Eh, Siempre me hacía 3 preguntas. Bueno, nos hacíamos 3 preguntas. ¿Por qué nos habrá tocado a nosotros? Oye, pues, Álvaro. Y en la siguiente pregunta la venía enseguida, decía, ¿y por qué no a nosotros? ¿Por qué le va a tocar a otros y a nosotros no? Y la última pregunta que nos hacemos, ¿qué haríamos nosotros sin Álvaro? Sería imposible vivir sin Álvaro. Sí. Imposible. Para él y para él que nosotros solo estemos Sí. muchos Álvaro, años. para quien no lo sepa, es tu hijo, tiene Álvaro es el síndrome de mediano, Down. síndrome de Down, en fin, una discapacidad intelectual, pero que la discapacidad antes nos empleaba una palabra que se limita más o se consigue muchas cosas desde el trabajo y el día a día Fuerte, con sí. él y poco a poco Sí, va cogiendo una autonomía. Ahora lleva 12 años trabajando en una empresa, está feliz, va a trabajar más contento que una Pascua, vamos, y es un chaval, un amor, el ¿Y chaval. cómo has llevado tu vida familiar durante todos estos años? Claro, el fútbol es muy exigente. Aparte de que trabajas todos los fines de semana, Tampoco que tienes que no viajar. nos podemos quejar de eso. No, Claro, de no, verdad no, que no te ha costado, no has tenido que renunciar no, a muchas cosas con no, tus hijos. para nada. Ellos lo han llevado bien. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a ver, ellos iban al mismo colegio los tres, al principio, antes de irnos a Turquía, y cuando iba a buscarlos, que iba casi todo, yo soy el chofer de Álvaro, iba a buscarlos, entonces cuando llegaba allí al patio, pues Álvaro hacía una cola
una cola para que les firmara autógrafos a los niños, y los otros dos iban que no querían saber nada de mí, querían como huyendo del lío, que no querían saber nada porque ¿sabes? Le daban un poco de corte, no es que se avergonzaran de su padre, no, no, eso no. Pero sí que, pero el otro no, el otro ya más descarado y los ponía casi en fila a todos. Pero bueno, y fueron años también Vamos, muy bonitos. no notas que hayas dejado de hacer nada en la familia y como padre. Yo creo que no, que hemos tenido tiempo para todo. Hombre, la gente se puede quejar, uy, que tengo muchos viajes, uy, que no muchos entrenamientos, pero bueno, yo creo que el fútbol es un privilegio. Y por si ya habías conseguido pocas cosas, en 2011 te llaman y te dicen que te han nombrado marqués de... te Sí. otorgan el título nobiliario de marqués del Bosque. ¿Cómo lleva eso una persona con lo modesta y lo humilde que eres tú? Pues, hombre, yo creo que no hay que ser tonto. El rey hace una elección o focaliza en mí el trabajo de toda la gente que había estado en el club, en la selección, de todos los jugadores. Y que como no podía dar el marquesado a los 20 y tantos, pues dijo pues al entrenador. Pero bueno, lo más importante es que Bueno, a lo mejor pensó también que el entrenador era parte muy importante del representábamos, trabajo de ese equipo. bueno, representábamos un poco por ese momento de España del año 2010 así lo considero el rey. Bueno, yo siempre intento no abdicar de eso, sino que me siento también orgulloso y al mismo tiempo, bueno, pues que estoy también con una obligación de trasladar las mejores prácticas, ¿no? Digo yo. Perfecto. Sí, además te lo otorgaron justo por eso, por la promoción del deporte y por llevar la cultura deportiva a muchos sitios a través de tu actividad profesional. A tus 74 años, si miras para atrás, ¿cuál dirías que es el problema más importante que has tenido que afrontar? Por el desconocimiento que supuso cuando nació Álvaro, lo más importante, el shock. El shock más grande lo hemos tenido con el nacimiento de Álvaro. Pero como te he explicado antes, duró muy poco. Duró muy poco y además, pues con toda normalidad lo hemos llevado y además con la tarea de mi mujer, que ha sido implacable con él, con el más exigente que hemos sido, ha sido con él. Si miraras ahora hacia atrás con la experiencia que tienes, ¿habéis actuado de otra manera? Yo creo que no, fíjate, porque eran pasos muy importantes los que teníamos que dar con él. Era la educación al colegio le llevábamos, son chavales, como todos nosotros hemos aprendido de la imitación, de imitar, de ver a unos, de ver a otros, y entonces para nosotros fue clave elegir el colegio que escogimos. Y yo creo que lo hemos ido dando los pasos justos. El mayor y la pequeña podían ir con los pantalones rotos o con el jersey roto, pero nunca podía salir de casa Álvaro si no salía bien afeitado, bien lavado, bien aseado. A pasear al perro, pero salía así. Bueno, los resultados confirman que Y hemos vivido siempre en el barrio del Pilar, también un barrio de Madrid, pues que hemos tenido roce con los vecinos y yo creo que hemos elegido dónde vivir y todo de la mejor manera posible. Si tuvieras que valorar tu trayectoria, ¿cuál dirías que ha sido tu mayor acierto en la vida? Bueno, pues alguna decisión que haya marcado. Casarme con mi mujer, por supuesto, que es un aporte grande y lo demás, pues hemos cometido como todo, yo creo, en este recorrido siempre algún error, seguramente. Eso te iba a preguntar ahora. ¿Tu mayor error, algún error destacable? Un error grande no. Bueno, pues luego es verdad que cuando eres entrenador el fútbol es muy singular, tan singular que solo juegan 11 y claro, se quedan 14 sin jugar o 13 y eso es un lío todos los días, porque al final, por muy justo que eres, dicen que no hay mayor injusticia que tratar a todos por igual, pero siempre ha sido mi fin, el tratar a todos por igual, pero claro, llega un momento que decías, hoy jugamos fulano, mengano, y entonces se quedaban 14 sin jugar y eso, la cara de los 14 hay que verla para todos los días. Sí, algunos de los jugadores que han jugado bajo tus instrucciones han dicho que tenías palabras para todos y para cada uno, que eras capaz de manejar las Pero no es fácil. No es fácil, te voy a decir por qué, porque si a todos tratas de
que le suenen bien los oídos cuando hablan Los con oídos. él, seguramente no es verdad, no puede ser. Y encima, si das muchas explicaciones, seguramente caigas en, ¿cómo se dice?, en agravios comparativos, en agravios, porque a mí me ha dicho este, al otro no sé qué, y hay que tener mucho cuidado. Eso es como cuando los padres van a una tutoría, todos, yo por lo menos hemos sido padres, ir a la tutoría, y yo a mi mujer la tenía que dar por debajo de las piernas para que no dijera, porque teníamos que, el tutor siempre son gente amable, agradable, trata de decirte lo bueno del niño, y cuando te tienen que decir una cosa mala, pues te lo dicen con un poco de dulzura para que no te suene mal. Pues nosotros como entrenadores también teníamos que tener esa dulzura ante la realidad, claro. Bueno, a medida que uno se va haciendo mayor, va acumulando experiencia, va cambiando también sus valores, su forma, no sus valores, sino su forma de interpretar el mundo, el peso específico que da cada cosa. ¿Qué cosas dabas importancia en tu juventud que con el paso del tiempo te has dado cuenta que quizás no eran tan importantes? Bueno, como es una profesión esta muy temporal, porque tienes unos plazos y tienes tal, pues siempre hemos ido. Yo me he ido, cuando era jugador con 24 años, 25 años, ya empecé a pensar digo, que esto se acaba muy rápido. Otros no, otros piensan que se van a estar toda la vida, ¿no? Yo tenía muy claro que el fútbol se iba a acabar con 32, 33 años, eso en el bien de que no hubieras tenido una lesión grave y te tienes que retirar. Entonces empecé a pensar con 24, 25 años sobre ser entrenador. Tuve una gran suerte, tuvimos dos entrenadores españoles muy buenos, Muñoz y Molomni, los dos que los tengo como... Y luego tuvimos dos extranjeros fantásticos, en todos los sentidos, Miljanic y Boskov, de dos escuelas distintas, uno yugoslavo, el otro montenegrino, pero se había criado en Holanda, y venían de la escuela holandesa, el otro además de la escuela más rusa prácticamente, porque en aquellos momentos Yugoslavia era rusa, y aprendimos mucho de ellos. Y todos los que nos influyeron mucho en nosotros para ser entrenadores, pero más, yo creo que como personas, más que como... Porque muchas veces aquel que sabe mucho de fútbol no sabe ni de fútbol. Aquel que solo sabe de fútbol, yo creo que no sabe ni de fútbol. Y tuvimos la suerte de estos dos entrenadores. Uno historiador, era un tío fenómeno. Daba gusto estar con él, daba gusto. Los dos, bueno, Miljanic estuvo 3 años y un día. Digo 3 años y un día porque en la cuarta temporada, en el primer partido, fuimos a Salamanca, precisamente a Salamanca, perdimos en Salamanca y le echaron. O sea, estuvimos 3 años y un día con él, y con el otro estuvimos también unos cuantos años, también un entrenador fantástico. ¿Alguna cosa en la vida que hayas necesitado llegar a la edad que tienes ahora para darte cuenta que es importante y no le habías dado la importancia que tenía cuando eras joven? Yo creo que todos hemos ido avanzando en ese sentido, ¿no? Cuando vas cumpliendo años te vas sintiendo... en fin, yo siempre me gustan mucho los periódicos deportivos, pero también he leído todo lo de información general, la política, ¿no? Aunque mi padre me dijo no te metas en política, pero recién llegado a Madrid, que a donde fui, a la AFE, que era el sindicato que se creaba de futbolistas para proteger los derechos de los futbolistas. Bueno, pero el roce más que he hecho ha sido ese, pero el político. Pero luego sí estoy pues, en el día a día, me gusta, ahora mismo también me veo los mismos partidos que me vi antes y también pues trato de estar informado de todo. ¿No? Y sí es verdad que lo miras con un poco y yo creo que es bueno que sea así, que relativices mucho las cosas, que seas respetuoso con las ideas de los demás. Yo tenía un cura, el padre Martín Patino, no sé si te suenará a ti. Martín Patino era un cura que estuvo en la transición con Tarancón y participó en la transición. Era un cura muy severo, una mala leche que tenía que no veas. Y su hermano, él era liberal, vamos a ponerle, y el hermano era un director de cine, Martín Patino, comunista, rojo, no sé si eso te sonará, pero yo tenía buena relación con él y me llamaba de vez en cuando, iba allí donde tenía la fundación, y era un tío estupendo, y me decía que sepa, el tema catalán estaba también en auge, tal, que tenemos que saber escuchar, tenemos que saber y tener... Y me lo decía para mí, también para los jugadores, que el saber escuchar es muy importante, porque muchas veces no sabemos escuchar ni queremos oír la voz de los demás, y yo creo que necesitamos la voz de los demás para eso. Y él era un hombre que apostaba dentro de su
por la unión de España, como no podía ser de otra forma, y de que cada día pues, los catalanes se acercaran más aquí. En fin. Y él fue un hombre muy importante en la transición española, muy importante. Y murió no hace mucho. Sus padres maestros, en Umbrales, en un pueblito de Salamanca, los dos maestros. Y ellos, fíjate, uno salió rojo y el otro azul. Pero bueno, es la vida. ¿Qué es lo más importante que te ha enseñado la vida? Así como cosa genérica. Yo creo que tolerancia, tolerancia, de saber admitir lo que te decía antes, el pensamiento de los demás. No puede ser poner el tuyo, no puede ser. Cada uno tenemos, es bueno yo creo que tengamos algún ideal, ¿no? Yo creo que nos gustaría ser fulano, mengano, tal, pero luego en el fondo yo creo que todo el mundo no podemos ir tan sectarios, es solo esto y además con una ira y con una mala leche que no puede ser. Yo creo que debemos de tener ese punto de cordialidad para vivir. Tienes 74 años. Cuando alguien te dice que eres demasiado mayor para hacer algo, ¿qué piensas y sobre todo qué le dices? No, la mayoría te dice que estás en fenómeno, estás estupendo, Vicente, con 74 años estás magnífico, pero yo muchas veces pienso, digo, no sé, me dirán algo para cumplido, en fin. Pero vamos, no me quejo. Cuando dejaste tu vida en el fútbol, después de muchísimos años de éxito, ¿tenías la sensación de que habías sido olvidado, de que la gente no te miraba igual? No. Además, he sido de esa. Me dijo un amigo un día, dice, mira, yo creo que lo más importante es ni exhibirse ni ocultarse. Y siempre hemos llevado una vida absolutamente normal, no nos hemos preocupado. Yo decía antes del barrio Pilar, porque yo y salgo a la calle y hago lo que todo el mundo, tampoco soy nada especial. Eres una persona muy solidaria, has colaborado en muchos proyectos. En cada cosa que te llaman estás ahí. Nosotros no hemos tenido ninguna dificultad para que estés en nuestro proyecto. ¿Crees que esta etapa de jubilación en la que dejas de tener las responsabilidades importantes que tenías puede ser una buena etapa para desarrollar sin ninguna duda, esa experiencia? Yo creo que coincidimos en una cosa, seguro, que coincidimos, que la edad nunca es un mérito. Ni en un sentido ni en otro. Por ser joven ya tienes que trabajar y tienes que no sé qué, y el viejo no tiene que trabajar. No. La edad no es ningún mérito. Yo creo que la edad es solamente un estado que tienes que intentar sacar adelante tus proyectos o tus deseos, lo que más te guste y hacer lo que te... Y nada más. Yo creo que es así. Por definírtelo, yo creo que la edad no es ningún mérito y eso de que porque sea joven tiene más derecho, no. Todos tenemos el mismo. Y si alguien te dice, Vicente, ya eres muy mayor, retira, ¿qué le dices? Pues nada, que digo, claro que 74 años ya es mayor, claro. Y lo más importante de todo, yo creo, es que no sabemos dónde tenemos el kilómetro final. Ajá. Eso es lo más importante. Porque si lo tuviéramos, sería una pesadilla vivir con la espada de... Yo siempre que hago esta pregunta recuerdo mucho una frase que le atribuyen a Picasso que decía, cuando me dicen que soy muy mayor para hacer una cosa, procura hacerla enseguida. Es una buena Sí, bueno. Bueno, ¿qué te hubiera gustado hacer que no has podido hacer? Joder, pues muchas cosas, pero principalmente el otro día le oía a un compañero que dice, soy analfabeto en inglés. Y me ha costado intentar, lo he hecho alguna intentona, como todos. Un desastre. Nunca es tarde, Vicente. Nunca es tarde, pero ¿sabes qué pasa? Que nosotros venimos de una generación del instituto que era francés y solo unos pocos, no sé, como consecuencia de los padres le decían, oye, inglés. Y eran 5 o 6 los que decían, los otros 40 estudiábamos francés, que por cierto, teníamos un buen... Profesor, Sí, que entendíamos el francés, se parecía a nosotros. Yo creo que lo hacíamos porque era más fácil aprenderlo que el inglés, pero la realidad es que he hecho en falta mucho, sobre todo me pesa el no haber aprendido inglés. ¿Crees que hubieras tenido el mismo éxito en la vida en este campo o dentro de otro campo si hubieras sido mujer? En el fútbol, evidentemente, no. Yo, mirando para atrás, nos damos cuenta de los cambios que se han producido, el avance que se ha producido, el progreso que hemos tenido en las mujeres y que yo creo que debemos de procurar cada día una mayor igualdad. No sé, en mi profesión, ahora mismo estamos siendo campeones del mundo, ha habido
un empuje grandísimo de la Federación en el fútbol femenino y ha llegado a cotas inimaginables, y que 17 años o 20 años atrás era impensable que pudiéramos estar así. Y ahora, antes estábamos en un escalón que luchábamos en categorías inferiores con cualquier país y sin embargo ahora ya estamos arriba del todo y podemos competir con cualquiera en el nivel de la selección absoluta. Si pudieras volver a decidir en qué época te gustaría vivir, la que has vivido, nacer ahora. Bueno, yo creo que el futuro no sabemos cómo va a ser, pero todo el recorrido que hemos hecho. Mira, yo te voy a contar solo un pequeño detalle. Yo con 4 o 5 años y mi hermano con 9 años, que ese es otro de los grandes, que no ha salido a la conversación mi hermano, pero con 46 años murió con un cáncer Sí, te pregunté antes. así, Te pregunté por él qué habías vivido en tu un vida. melanoma brutal. Y tendríamos en 10 años, yo 5 o 6 años, y nos llevaban mis padres a un pueblecito de las sierras de Sancho Tello. Eso no era humildad, eso era pobreza, pero pobreza, pobreza. Y ahora, después de 60 años, 70 años, este verano pasado fui, no había vuelto a vivir a Sancho Tello. Ahora tú que vas a hacer kilómetros te podías pasar por Sancho Tello, porque por ahí al lado está Guijuelo, en fin, hay sitios buenos para también, para poder comer, además. para comer. Y nos llevaban a Sancho Tello y aquello era muy humilde, muy pobre, muy pobre. Sin embargo, ahora te das cuenta, cuando vas a un pueblo hace 70 años y te das cuenta que aseado el pueblo, limpio, está la plaza, ya da gusto, pero han sido un progreso enorme de todo nuestro país. ¿Cuál es tu secreto para levantarte por la mañana con ilusión, con ganas de hacer cosas? Porque supongo que como todos a esa edad, te duele todo. Lo primero es el compromiso que tengo con Álvaro de llevarlo y soy su chofer y él lo primero que hace, primero no usa el teléfono ni el despertador, me parece cuadriculado. Yo muchas veces digo, joder, este tío a las 7:20 parece que va a escuchar a Alsina y digo, joder, a las 7:25 ya está despierto, se afeita, se ducha, y se va y ya me levanto con él. Ese es el mayor motivo que tengo para ponerte en marcha cada mañana. Cada mañana es eso. Buen motivo. ¿Qué consejo le darías ahora a un joven para hacer su vida más fácil? Pues que se formen cada día más. Yo creo que es la clave. Muchas veces no le damos el asunto, la formación en cualquier aspecto de la vida y de lo que elijas y que te guste y que te formes lo mejor posible. ¿Algún consejo especial que darías a ese Vicente con 17 años en el barrio del Garrido, jugando al fútbol? Pues mira, fíjate, no sé, te corrijo un momentín solo una cosa. No se llama solo el barrio Garrido. Sí, Garrido. Se llama Garrido y Bermejo. Y porque eran dos constructores, se aliaron para ese barrio llevar. Pero hace no mucho, una señorita desde Francia me llama un día y me dice, mire, ¿es usted Vicente del Bosque? Le digo, sí. ¿Y qué quería? Dice, mire, yo soy hija de Bermejo. Y me sabe muy mal que a mi padre no le nombre nadie, menos tú, que casi siempre que hablas del barrio Garrido, hablo de Garrido y Bermejo. Y entonces yo me sentí satisfecho de que la muchacha viviría en Francia, porque en esa época me preguntabas antes qué hacíamos en aquella época, pues hubo mucha inmigración. Estos amigos nuestros de Sancho Tello se fueron todos para el País Vasco o Irún, que me parece que han hecho, y luego a Francia, Alemania, en fin, todo. Y te das cuenta de cómo... Y ahora la inmigración viene aquí. Y tenemos que saber. Eso no tenemos que olvidarlo, efectivamente. No podemos olvidar eso. Sí, lo que pasa es que tenemos memoria selectiva. Sí. Bueno, Vicente, ¿qué piensas sobre la muerte? ¿Tienes miedo a morir? Joder, yo de vez en cuando, claro, que pienso uno de pensar, pues me gustaría que estuviera... ¿Te incomoda? Todo... Sí, claro, pero me gustaría que estuviera todo en orden. Que estuviera todo en orden. Cuando palme, pues... ¿Qué te preocupa de no estar? Ahora no. De no estar tú, de no estar mi mujer, Álvaro, de no estar... Sí, probablemente sí. Esperemos que lo dejemos en buenas manos. Seguro que sí. Tiene 2 hermanos que seguro estarán a la altura. Son sus ídolos. Cuando no estés, ¿con qué frase te gustaría que te recordaran? Bueno, pues he sido un buen hijo, pues, he sido un buen padre, un buen abuelo. Y andamos.
Yo con eso es suficiente. Bueno, te estamos haciendo una entrevista para el proyecto 300 razones. Sabes que en este proyecto perseguimos el dar voz a las personas mayores, el reivindicar el espacio que creemos que les corresponde y que ahora no tienen en nuestra sociedad. ¿Crees, bueno, primero, qué opinas de este proyecto? ¿Crees que son necesarios proyectos de estas características? Naturalmente que sí, igual que y potenciar la vida de las personas mayores. Yo creo que es fundamental. Estos últimos años he ido casi todos los fines de año a alguna residencia, en fin. Se cuenta también que el otro día estuve en una en San Martín de Valdeiglesias, arriba, en la carretera de los pantanos, arriba y Sí. todo. A llevar a un compañero nuestro que estuvo, bueno, en fin, está en una situación incómoda. Y te das cuenta que tienen una vida, si tienen buena actitud para seguir viviendo con entusiasmo. Que no hay que entrar así. Bueno, en el proyecto 300 razones, como te comentaba, una de las actividades que tenemos es un recorrido que haré a pie desde Madrid hasta León. La idea es hacer 300 kilómetros en 10 días, 30 kilómetros cada día, y cada 15 kilómetros lo cambiaremos por la historia de vida de una persona. Si hiciéramos eso por ti, ¿por qué pueblo te gustaría que pasáramos? ¿Algún pueblo que te gustaría que lleváramos este mensaje? Pues yo creo que están los pueblos muy necesitados de estos mensajes, porque también están despoblándose y con enorme. Hablas, por ejemplo, vas en un taxi aquí en Madrid. ¿A dónde eres? Pues soy de Zamora, soy de Salamanca, soy de Castilla-La Mancha, y todos tienen su propia historia. Y digo, y le pregunto, ¿y cuántos habitantes tiene ahora tu pueblo? Y dice, 40. Digo, joder, 40 es tremendo la despoblación que hay. Pero bueno. Salamanca es la segunda provincia de España, que tiene más pueblos. Parece que la primera es Burgos, la segunda es Salamanca, pero son ayuntamientos tan pequeños que son de 30 habitantes. Pero, en fin. Como nos comprometíamos al principio, el proyecto consiste en poneros un micrófono para que digáis lo que tengáis que decirnos. ¿Hay alguna cosa que no te hayamos preguntado que nos quieras contar? Yo creo que no. Es que lo de los veteranos, hemos tenido varias etapas, porque como cuando eres futbolista, eres veterano ya para jugar al fútbol, ya con 30 años ya empieza a llenarte como que tienes que dejarlo, o sea que te jubilas. Yo me he jubilado 2 veces o 3, ya no sé. La de futbolista me tuve que jubilar, claro, de futbolista como entrenador, y ahora espero que dure la jubilación, pero me pueda jubilar más tarde. Pues nada, Vicente, muchísimas gracias por tu experiencia, por lo que nos has contado. Evidentemente, como decíamos al principio, a pesar de ser una persona mayor joven, que acabas de entrar en este club de personas mayores, yo creo que tienes suficiente experiencia y suficiente trayectoria como para ser un fantástico embajador de nuestro proyecto. Muchísimas gracias. Bueno, que no nos digan mucho, joder, qué tío más pesado es. No. En absoluto. Vicente, de verdad, un auténtico placer. Sí, de esto va el proyecto, de que los chavales ahora muchas veces decimos, es que no tienen valores, tienen otros distintos. Es verdad que los que nos hemos criado en una determinada generación, pues vemos cosas de otra manera. Y el que lo contéis... La vida va de pura evolución y evolución. Sí, nada más. sí, pero es verdad que hay que evolucionar conservando lo bueno e incorporando cosas. Exacto. Bueno, es un diploma para que lo... Con este fondo yo ahora sí, ¿no? Sí. Te lo digo porque con la claridad a lo mejor salió mal, ¿no? Bueno, entiendes de cámara. No.